Pero volteo y Dios me dio una visión. Una cosa hermosa. Me vi celebrando yo la misa. Me vi como sacerdote y vi el templo lleno de gente, consagrando yo el pan y el vino. Dije, no, ¿qué es esto? Creo que por ahí ha ido todo el caminar. Tengo 33 años de sacerdote, mis hijos, y puedo decir que desde el seminario ya Dios me iba llamando a este ministerio de sanación, de liberación. Pronto me tocan la puerta la secretaria. Oiga, padre, ahí está afuera un endemoniado. Estaba en la crisis, estaba gritando, estaba echando espuma por la boca, estaba todo dañado espiritualmente. Y empecé a sentir un olor espantoso, azufre, digamos. Y luego empecé a sentir el ataque del demonio que no podía hablar. Entonces empecé a orar adentro en mi corazón. Empecé a reprender, empecé a orar. Se me fue quitando la ceguera. Empecé a esa presencia del demonio se empezó a alejar y ya pude empezar a hablar. Bienvenidos, ya estamos grabando, estamos en un episodio más de Intensamente, un espacio de grandes conversaciones. En esta ocasión estoy muy contento de recibir en este espacio al padre Armando Sánchez. ¿Cómo está, padre? Bien, Edgar, aquí pues contento de acompañarte y compartir con ustedes algo de lo que Dios nos ha regalado en nuestra vida. Gracias, padre. Pues bueno, para la gente que no ubica al padre Armando, porque pues le comparto, padre, que este espacio hemos tenido la fortuna de que ha crecido, y gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha pues en diferentes estados de la República, en diferentes países de Latinoamérica, en Norteamérica, y pues no sé, a nivel mundial, la verdad es que estoy sorprendido. Y pues bueno, el padre Armando pues es muy reconocido. Ahorita vamos a platicar aquí, reconocido y conocido aquí en esta región, en este estado, en toda la parte norte de México y en la parte sur de Estados Unidos. El padre Armando Sánchez pues actualmente está aquí en esta ciudad de Camargo, en lo que es la parroquia San Isidro Labrador. Y pues bueno, concluye un ciclo. De hecho, cuando salga este episodio ya no va a estar en la parroquia, pero les estoy contando esto justo en el momento en el que estamos grabando. Vamos a ir conociendo la historia del padre Armando y también algunos puntos muy, muy interesantes. Padre, pues, ¿cómo está? Primero que nada, ¿cómo está? Pues estoy muy contento, mi hijo, de estar contigo, de estar con el auditorio aquí que tú tienes, que mis respetos para todos. Les mando mis bendiciones y pues iremos platicando un poquito. Tú me irás preguntando lo que tú gustes y con gusto estamos para contestar. Yo quisiera empezar y pues vamos a ir abordando diferentes temas, y yo lo he compartido con diferentes invitados, que este espacio pues no hay precisamente como un orden, es más una plática, una conversación. Algo así de amistad y de claro. Fraterno, pues, sí. Compartir. De familia. Pues. Exacto, compartir. Padre, ¿por qué considera que, y se lo digo así abiertamente, que es tan conocido, y no solamente conocido, sino reconocido aquí, pues en toda esta parte del estado? Y bueno, ya no sé hasta qué alcances tenga desde dónde se contacten con usted, pero ¿por qué considera que el padre Armando es pues esa figura tan reconocida, más que conocida, padre? Sí, fíjate que yo he sentido el cariño, o sea, es el reconocimiento y es aprecio y es cariño que la gente le va agarrando a uno. Será por el ministerio que yo he llevado en la línea mucho de liberación, manejar todo lo que es las luchas de la gente en ese sentido espiritual que ahorita está ha proliferado mucho con tantos cultos satánicos, y uno trata de liberar a personas que llegan con uno de todo eso, y no muchos padres se dedican en esta línea tan fuertemente. Entonces creo que es algo que la gente ha buscado en mí, y yo he podido ayudarles, he podido prepararme, porque requiere pues también, aparte de estar espiritualmente uno siempre pendiente de su vida interior, también de estudio. He ido a congresos de exorcistas a México, y aquí en la diócesis de todo Chihuahua he ido casi a predicar a todas las partes
de las parroquias de Chihuahua. Los padres, como dices tú, me reconocen, el obispo sabe de mi ministerio. Entonces, todo eso me ha abierto muchas puertas. Y en Estados Unidos, como dices tú, sobre todo la parte sur, también, o sea, me han invitado para retiros, congresos. Yo en las misas siempre oro por sanación, por liberación. Se le llama misa de sanación, pero es más bien misa con servicio de sanación, ¿verdad? Porque todas las misas en sí son de sanación. Entonces, y con la pandemia, fíjate que me pasó algo parecido contigo, pero menos, ¿verdad? Claro. Yo estuve transmitiendo también por el Face de la parroquia y se llegó a conectar gente de España, de Sudamérica, de Estados Unidos y claro, aquí de la República. Y yo regreso también, los medios nos han ayudado a trascender, como dices tú, un poquito más y la gente, ahorita hay muchos sacerdotes en otras partes que llevan este ministerio de sanación, de liberación y pues con toda sencillez lo hacemos. A veces no nos alcanza el tiempo porque es así saturado, la gente quiere citas y quiere atención y no se puede, pero alcanzamos lo más que se pueda, mis hijos. Entonces, creo que por ahí ha ido todo el caminar. Tengo 33 años de sacerdote, mis hijos, y puedo decir que desde el seminario ya Dios me iba llamando a este ministerio de sanación, de liberación. De todo esto que me comenta, pues ya se van generando algunas ideas por dónde irnos, pero empezar, ¿qué es una misa de sanación? ¿O qué es ese concepto de sanación, entendiéndolo espiritualmente o físicamente, incluso emocionalmente? ¿Por qué se dice misa con servicio de sanación y liberación? Si nos pudiera explicar estos conceptos un poquito. Sí, mira, en estas misas el Señor dijo, vayan, expulsen demonios, enseñen, prediquen y sanen enfermos. O sea, esa fue una orden de Jesús para todos los sacerdotes en especial. Mandó a sus discípulos y les dijo, vayan, en algunas partes pone primero, enseñen, echen demonios y salen enfermos. En otras partes del Evangelio dice, expulsen demonios, sanen. El orden no importa, pero esos tres ministerios son muy importantes. Enseñanza, oración de liberación y de sanación. Eso lo pide Jesús en los santos evangelios a todos los sacerdotes. Sin embargo, ¿verdad? Ya en la misa tenemos, gracias a Dios, estos tres ministerios, donde Él dice, enseñen. Entonces yo trato de que la palabra de Dios de ese día llegue al corazón, toque los corazones. O sea, es cuando me alargo a veces más en la predicación para que Dios va tocando el corazón. Dice, una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, cuando desde las lecturas y la homilía, ya Dios está tocando y sanando. Entonces, ahí yo le doy un espacio un poquito más largo que de costumbre a la predicación. Okay. Las misas más comunes, digamos, ahí la homilía la hago corta ordinariamente. Entonces, ese es el primer momento, enseñen. Es que si no hay palabra, no puedo brincarme a orar por sanación y liberación rápidamente. O sea, la gente tiene que sentir la palabra de Dios, evangelizarse, conocer por qué voy a hacer lo que hago. Donde Dios dice, pues, ¿verdad?, en varias partes del Evangelio que sanó al paralítico, pero viene todo de la palabra. Entonces, ustedes, mis hijos que me escuchan y me ven, pongan mucha atención siempre a la palabra de Dios. Ahí empieza a tocar Dios los corazones. Entonces, ese es el primer momento, Edgar, que trato de que Dios toque los corazones con su palabra, la sensibilidad. El Evangelio tiene que entrar por los sentimientos, por los oídos, por el olfato, por el oído. Como tú que tienes aquí muy bien preparado para que se escuche y se vea bien. Uno tiene que cuidar eso. Y ya me gusta tener los mejores sonidos en la iglesia, el coro bien. Todos los momentos que vamos dando, porque así se va sanando. Los cantos es otra parte de la misa que, donde oro por sanación y liberación. El canto es una oración profunda donde la gente se siente tocada. Hay cantos que tienen mucha fuerza, cantos que pueden ir sanando mucho al momento que la gente va escuchando y va aprendiéndose los cantos. Entonces, es otro momento de sanación que muchos no saben. Piensan que uno mete los cantos por meterlos, pero no. Entonces, la homilía, el canto. Y luego ya después de la comunión o antes, es donde va a ser el encuentro más fuerte con Dios.
es donde yo hago la oración por liberación, por sanación, porque viene mucha gente dañada, mucha gente enferma, y a veces recibe la comunión, pero hay ese obstáculo, esa traba que no le alimenta igual. Entonces yo oro antes, ordinariamente, para que lo que traen arrastrando se vea liberado, sanado, y entonces la comunión le va a servir mucho más a la gente, porque su corazón va a estar más abierto, más liberado. Y hablo de sanación no solo física, sanación interior, que hay gente que anda herida porque le hicieron bullying desde niño, por rechazos, por abusos. Entonces es muy, muy importante preparar la Santa Comunión. Claro, los padres exorcistas dicen que una buena confesión es más fuerte que un exorcismo. Entonces, tienen mis hijos, al ir entrando en este proceso de sanación, de liberación, es muy importante los 7 sacramentos. O sea, no, hay gente que a veces nomás va al servicio de la oración de sanación, de liberación, y le ayuda, pero no se libera igual, no se sana igual, y a veces recae en lo mismo. Entonces tiene que irse evangelizando, vaya a su parroquia, siga a su sacerdote. Es muy importante que haya un seguimiento. A veces viene una sola gente, una sola vez a la misa, y ya con eso piensa que, no, pues Dios no hizo nada conmigo. No, mijo, es que tienes que venir todos los días, si puedes, todos los domingos, no me faltes. O sea, es un proceso, no es un suceso nomás, no es un evento. Entonces, por eso a veces no funciona. La gente va conmigo y se va, digamos, desilusionada porque pensaba que iba a pasar otra cosa. A veces en una sola misa Dios hace el milagro, pero yo he visto que los mayores milagros se van realizando cuando el que persevere hasta el fin se salvará. O sea, cuando hay un seguimiento. Y no que sigan al padre Armando o a tal padre o al otro, no. Les podemos ayudar nosotros, claro que sí. Pero cualquier sacerdote, mis hijos, les puede dar un seguimiento. Porque a veces, te repito, Edgar, y le digo a ustedes, mis hijos, que no pueden atender a toda la gente. Es humanamente imposible. El servicio así masivo, cuando hay los retiros, pues ahí Dios toca a mucha gente, muchos corazones. Las misas también, toda la gente que pueda. Pero hay gente que requiere también una atención personal. Ahí sí, mis hijos, agarren un confesor, vayan con su sacerdote. Me da mucha ternura que gente que llega con... Les voy a platicar de un caso. Un día me llegó aquí a Camargo, a San Isidro, una señora enferma de Chihuahua, que son 2 horas y cachito de traslado, en ambulancia, venía con suero, venía en una cama, porque venía con la ilusión de que el padre Armando la viera y orara por ella. Y lo hice, lo hago, pero no es necesario, mis hijos, que hagan tanto sacrificio, tanto gasto, tanto esfuerzo. Y así de casos que me llegan, que me deja admirar a la gente por su fe y que confían en el servicio de uno. Pero sí les digo, el servicio de sanación, de liberación, está en todos los sacerdotes. Vayan con ellos. Cuando puedan conmigo, qué padre. Yo voy mucho a eventos. Tengo próximos eventos en Chihuahua. Si me permites y que la gente se entere. Claro, adelante, padre. Darles unas fechas, porque a veces en esos eventos pues la gente recibe tanta bendición, ¿no? Claro, adelante. Entonces, mira, el primero Dios, voy a tener misa de sanación en Presidio, Texas, el 3 y 4 de mayo. La misa del sábado 3 es a las 6 de la tarde, horario de Presidio de Estados Unidos. Es frontera con Ojinaga. Y luego el domingo tengo 2 misas, una a las 10 y otra a las 12. Voy a hacer ahí oración de sanación, de liberación. Yo procuro bendecirles en todos los eventos el agua, el aceite y la sal, que son sacramentales de sanación, de liberación y de protección. Okay. Y trato de catequizar a la gente para que sepan cómo se usan y para qué son. Para que no lo use la gente como algo mágico, como un amuleto, no, ¿verdad? Es un sacramental que hay que usar con mucho cuidado, con mucho respeto. Es para uso personal y familiar, no para usarlo en los grupos ni con otras gentes. Es para uso familiar y personal. Entonces voy a estar en Presidio, mijo, el 3 y 4 de mayo. Después
voy a estar el 10 de mayo en Chihuahua, en el centro de convenciones. Este evento en el centro de convenciones es para las obras que se están haciendo en la nueva Basílica de Guadalupe, allí en Chihuahua. El padre Ernesto lo está organizando y me invitaron a predicar en el centro de convenciones. Y luego el domingo 11 va a ser en la Salón Quinta Victoria. Okay. En Chihuahua también. En Chihuahua también. Tiene un costo el boleto, con tiempo búsquenlo, siempre se satura, ¿eh? Okay. Sí, vamos a estar otro padre y yo, el padre Armando Cepeda, yo el padre Armando Sánchez, y pues claro, el servicio de la alabanza del coro. Por ahí también voy a asistir a un evento. A Cuauhtémoc, es otra diócesis ya, okay. A un retiro de jóvenes. Entonces, allá en Cuauhtémoc será el 7 de junio. 7 de junio. Sí. Y así, por ahí tengo otros eventos y ahorita a lo mejor ya me rebrujo más, no quiero rebrujarles. A lo que voy es a eso, ¿verdad? Que a veces uno es invitado y presta uno este servicio. Y como dices tú, mijo, los padres dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo le agradezco a Dios que sí, fíjate que en mi diócesis el obispo me reconoce cuando alguien trae un problema, me los manda. Somos así 3, 4 padres en la diócesis, no nomás soy yo, el padre Armando Cepeda, el padre Tony Nava, el padre Padilla y un servidor. Por allá vemos 4 padres que un poquito queremos prestar este servicio, este ministerio. Entonces, así mis hijos, todo el año tengo en Estados Unidos y en Chihuahua, pues yo creo que unos 10 eventos en el año. Así nomás un promedio. Claro, padre. Me llama mucho la atención. Ahorita comentó algo que dijo que muchas veces la confesión puede ser más poderosa o efectiva que un exorcismo. Sí. Y una buena confesión. Una buena confesión. Y me llama la atención porque por ahí chequé una entrevista que tiene en las redes sociales. El año pasado estuvo con unos jóvenes de algo de paranormal, no sé. Oh, sí. Sí, no recuerdo cómo es. Sombras de Vida se llama. Es un podcast. Ándale. Sí, claro. Sí. Y ahí platicó una historia donde una persona se confesó después de ver un acto. Sí. Si nos pudiera platicar, nos pudiera poner en contexto de eso. Sí, estaba yo en la oficina recibiendo a la gente que tiene ya las citas durante la mañana. Lo hago ordinariamente. En la tarde procuro ya descansar porque es mucho desgaste para el sacerdote en este ministerio emocional, mental. El cansancio de nosotros no es tan físico. También se da, pero sobre todo es emocional, es porque te llegan casos terribles, ¿verdad? De heridas y de puertas que se abrieron indebidas. Total de que un día, estando ahí en Santa Eulalia, prestando el servicio de escucha y de oración, yo tenía una persona conmigo en privado en la oficina, confesándose, platicando su situación y todo. En eso, allá afuera de la oficina, llega un joven de 30 años, muy maduro, muy fuerte, más bien digo, alto, grande, y llega la familia con él y amistades, no podían con él. Estaba en un trance espiritual grave. Entonces, pronto me tocan la puerta la secretaria. Oiga, padre, ahí está afuera un endemoniado, estaba en la crisis, estaba gritando, estaba echando espuma por la boca, estaba todo dañado espiritualmente. Entonces le dije, mire, mija, que se espere porque esta persona que está aquí conmigo merece toda mi atención, aunque ella no traiga esas manifestaciones, trae otras cosas. Ahí déjelo y ponga a la gente a orar ahí. Afuera, en el piso, estaba tirado. Esto lo aprendí, mijo, porque una vez fuimos a un congreso de exorcistas a México. Okay. Y estábamos exorcistas, yo no era exorcista en ese momento, era nomás padre de sanación, de liberación, pero estaba abierto a nosotros y había muchos padres que sí tienen el nombramiento para esto. Entre paréntesis, el exorcista tiene que ser nombrado por el obispo y solamente puede sacerdote. Un laico no puede hacer exorcismos. Okay. El ritual
de exorcismos yo lo tengo, ¿verdad? Lo he usado porque el obispo durante un tiempo me dio de palabra el nombramiento de exorcista. Entonces yo lo ejercí como 3-4 años. Ahorita no lo puedo usar ese ritual porque no tengo nombramiento. Porque el nombramiento se puede dar por un tiempo, se quita, o se puede dar hasta por un caso. Okay. Si me llega un caso grave y todo, le puedo hablar al obispo: oiga, señor, necesito que me dé la autorización de hacer el exorcismo mayor. Ya él me lo da por un caso o por 2. Total, ya pasando de esto, en paréntesis, en total de que estaba este joven y la gente estaba asustada afuera porque había mucha gente, unos de curiosos y otros que estaban esperando la cita, familias y demás. Estoy hablando de que había afuera como unas 10 personas. Total, yo atiendo tranquilo a esta personita, le di su tiempo, le di su lugar. Es que en México estábamos en una misa. Los padres exorcistas y varios de nosotros en ese tiempo éramos cerca de 700 sacerdotes. Y en eso llevan a una jovencita a la misa poseída. Entonces empezó a hacer un escándalo, patalear la puerta del templo, y allá estaba en la parte de atrás y estábamos acá todos celebrando la misa. ¿Y a usted le llamó la atención? No, a mí me llamó la atención lo siguiente. Okay. Los padres exorcistas que tenían el título y todo, y estaba la misa, siguieron la misa, no le hicieron caso. Yo dije, a veces dicen, no, qué inhumanos, pobrecita, acá mis adentros, ¿no? Dije, para mí fue una enseñanza muy fuerte. Entonces terminaron la misa tranquilos y todo. Yo después me di cuenta que terminando la misa fueron a atenderla y le prestaron el servicio de exorcismo, de liberación, y se fue feliz. Pero es que ya después nos dijeron los padres que hicieron eso. Miren, lo más importante es la misa, no es el endemoniado. Y nadie puede interrumpir la misa por un demonio. Ustedes hagan el servicio que están haciendo y luego atiendan a esa persona dañada. No hay que dar, es que el demonio, dice, es muy escandaloso y quiere llamar la atención y quiere sacarte hasta de la misa. No se dejen manipular por el diablo. Entonces yo me acordé cuando estaba ahí con la señorita, la persona que estaba atendiéndose conmigo, que no podía hacerle caso al demonio y dejar a esta pobre chavala enferma, dolida, y que sacó su cita. Ella hizo todo en tiempo y forma. No. Allí está Dios en orden, y llegó a ser desorden. Entonces ya cuando yo la atiendo y todo, con aquella enseñanza que me acordé que pasó en México, voy con el endemoniado y la gente, todos los hombres asustados, a ver, ayúdenme. Y ahí yo me hinqué y empecé a hacer una oración de liberación. Santo remedio, aquel muchacho se liberó. Y la gente, fíjate cómo Dios se vale de todos estos sucesos para evangelizarnos. La gente se quedó viendo el poder de Dios, como una oración de liberación, como el sacerdote tiene la oración, el poder de sanación que nos dio Dios. Entonces la gente se quedó maravillada y se quedó con gran fe. Y entonces ya cuando yo me meto, ya había terminado yo todo, llega un joven que estuvo presente en la hora de la liberación, que estaba ahí viendo todo. Y se asustó tanto y se tocó tanto su corazón que dice: Padre, yo necesito confesarme. Y hizo una confesión. Les digo que estaba más endemoniado que necesitaba la confesión que aquel otro pobre, porque traía unos pecados espantosos. Y cómo Dios se valió de eso para que este muchacho se liberara de todos los pecados que traía, pero graves. Entonces esa fue una de las experiencias que me sucedió muy, muy bonita, porque en este ministerio lo que ve uno, dice: ay, Padre, que no se cansa, no se asusta. Si uno hace bien el servicio, lo disfrutas y lo gozas, porque no estás viendo al diablo, estás viendo cómo el diablo sufre con una oración que haces en el nombre de Dios. O sea, es más poderoso Dios que cualquier demonio. Claro. Entonces es lo que va uno descubriendo, y me pasó esa experiencia, fíjate. Bien, padre, en me llama la atención, manejó ahí un concepto interesante: exorcismo mayor. ¿Quiere decir que hay una distinción entonces? Sí, el exorcismo menor es el que yo ahorita puedo hacer, que son todas las oraciones de liberación. A ese se le llama exorcismo menor, donde aunque no tengo autorización del obispo, para el mayor, el menor, cualquier sacerdote, desde el momento que te impone las manos como sacerdote, que te ordenan, tú ya tienes el poder de liberar. Pero es el exorcismo menor, que viene siendo oraciones de liberación,
¿verdad? El exorcismo mayor es el que está en el ritual oficial de la iglesia. Ya es el ritual. Es un ritual especial. Es precioso, ¿verdad? Es precioso. Y entonces esa es la distinción, ¿verdad? El exorcismo menor no necesito decirle al obispo ni pedirle permiso. Yo lo puedo hacer y es lo que hago siempre. El exorcismo mayor solamente autorizado por el obispo, ya sea por el caso o que me nombre por un tiempo. Entonces, sí, hacer esa diferencia. Ahorita en Chihuahua no tenemos nadie que haga el exorcismo mayor, solamente el obispo. Él tiene todo el poder sacerdotal, porque hay 3 grados en el orden sacerdotal. El primer grado, el más grande, es el obispo, luego el sacerdote y luego el diácono. Son los 3 órdenes del orden sacerdotal. Obispo, que tiene todo el poder, él confirma. Yo no puedo confirmar de ordinario. Él puede hacer el exorcismo cuando quiera. Él puede. No necesita pedir permiso al Papa ni a nadie. Entonces, el obispo, si alguna vez, mis hijos, ustedes acérquense al obispo, que él ya hace que no digan nada, pero la bendición del obispo tiene una fuerza especial. Él celebra misa en catedral en Chihuahua y todos los obispos que hay en toda la provincia del norte y en todas las iglesias. Les hace mucho bien, si están enfermos o dañados, una misa con el obispo, aunque él no haga el exorcismo, aunque él no haga una oración de sanación propiamente dicho. Él tiene toda la fuerza sacerdotal. Entonces le recomiendo que procuren su obispo, aunque sea la misa que él celebra ordinariamente en catedral. No recuerdo la hora en Chihuahua, creo que es a las 10 la que él tiene oficial. A veces hay obispos que agarran la de 12, cada uno agarra una misa el domingo en catedral. Entonces aprovechen cuando vaya el obispo, se pueden acercar con él y padre, me da su bendición. Y sin que él sepa nada, usted nomás dígale y le va a hacer mucho bien la bendición del obispo. Muy bien, padre. Si nos pudiera platicar un poquito de cómo llega el momento en que el obispo le da esa autorización. ¿Por qué sí le da esa autorización? ¿Qué antecedentes iban marcando para que usted tuviera esa oportunidad, esa autorización del obispo? Sí, mira, ordinariamente el sacerdote tiene que tener un equipo de laicos que está presente en esos momentos de oración. Entonces, gracias a Dios que cuando empezamos a ir a los congresos de exorcistas, iba un grupito de laicos a tomarlo también. Entonces, uno no puede hacer ordinariamente solo estas oraciones. No es recomendable, a veces uno lo hace porque no hay el personal que necesitas. Pero en ese equipo yo tenía un doctor, el doctor Eduardo se llama, y porque a veces hay eventos que la iglesia uno tiene que discernir. A ver, esto es psicológico, esto es del diablo, o esto es meramente chantaje. Porque te llega gente con síntomas que parecen que son del diablo y nada, son situaciones psiquiátricas, psicológicas, daños que la gente trae y refleja ese daño en muchas manifestaciones que no es el diablo. Entonces, yo entrevisto a la gente para ver si hay una causa real de un daño espiritual. Pues, por ejemplo, padre, es que mi abuelita era bruja. Pues ya la familia trae ahí un poquito de alguien de la familia que abrió puertas. No, padre, es que yo fui a que me hicieran una limpia o que me dieran las cartas o que ya están abriendo puertas. Entonces ya uno presume que ya hay una afectación. Hay personas que no han hecho nada, pero sus antepasados o la vecina o la amante del esposo o alguien les está haciendo el daño. Entonces la entrevista es para buscar por dónde puede venir. O a veces son varias cosas, porque pues, a veces hay gente que le han hecho un daño y va a pedir al brujo que le haga otro al otro y entonces se complica y se meten en más problemas. O hay gente que no, para ahorita que está muy tontamente de moda la gente que le rinde culto a la Santa Muerte. Entonces han abierto puertas que les van a provocar muchos daños y después andan ahí buscando y a veces buscan donde no deben porque en la iglesia no les ofrecemos ese servicio.
Entonces yo por eso trato de tener esa compasión, entonces volviendo a la pregunta que tú me decías de cómo fue que el obispo me dio el nombramiento. Entonces él vio que yo tenía un equipo, él vio que yo estaba yendo a los congresos a formarme a México, fui como a 4. Entonces él tiene que tener, para nombrar un exorcista, pues él tiene que tener un perfil donde diga, a este le gusta, pero este está preparado aparte y ya tiene equipo. Entonces él cuando ve que yo tengo más o menos ya y antecedentes de que yo haya hecho oraciones de liberación, ¿verdad? Él me veía, le llegaba a la gente, los padres le decían, el padre Armando está sirviendo en esto. Entonces él vio que podía yo ejercer este ministerio por un tiempo y así fue como se dio, ¿verdad? Cuando él va viendo pues el carisma de cada uno, porque hay padres que les gusta más inclinarse a estudiar más catequesis, Biblia, especialistas en Biblia, especialistas en derecho, especialistas en moral, especialistas. No todos podemos abarcar todo. Exacto. Entonces, ya el obispo dijo, así como ahorita un padrecito, un compañero muy lindo, Misael, lo manda a mandar a Roma a estudiar, no recuerdo la materia, va a venir de licenciado en... Ay, no. Espero ser una especialización. Sí, en dogma. Creo que va a ser en dogma. Entonces, así dice, le gusta esto, a este le gusta liturgia, y va viendo cómo acomoda a cada padre en el carisma, también la capacidad intelectual, para ver si puede irse a estudiar a Roma o lo mandan a la Pontificia, o algunos tomamos unos cursos diplomados, qué sé yo. Entonces, así es como el obispo consulta él tiene un grupo de consultores, son sacerdotes de la diócesis, un promedio de 5 o 6, donde él los consulta. Oiga, necesitamos un padre que sea licenciado en liturgia, porque ya el liturgo ya está muy viejito, muy cansado, o qué sé yo. Necesitamos un especialista en derecho canónico, porque el tribunal eclesiástico está ya muy vacío. Necesitamos un padre que pues haga liberaciones, exorcismos, y entonces se consultan entre ellos, y como nos conocen a todos, ya nos van enfocando, y a mí me tocó así, ¿verdad? Por eso, como ya me conocían más o menos, entonces el obispo ahí dijo, bueno, Armando, ¿qué te parece? Sí, está bien, señor, de acuerdo. Muy bien, padre, alrededor de esto del concepto de exorcismo, creo que hay mucha expectativa, mucha, no sé, incertidumbre por parte de la población, y también yo creo que, no sé si falsas ideas generadas a partir de películas de Hollywood, no sé, a partir de esto, ¿no? Fíjate que yo de las películas que sí recomiendo y que los padres exorcistas nos han dicho, la del exorcista en sí, aquella primera que salió, tiene mucho de realismo y de verdad. No falta el detalle hollywoodesco, ¿verdad? Pero esa es recomendable, tiene un fundamento fuerte. Hay otra, el exorcismo de Emily Rose. Emily Rose. Ah, okay. Ese también es un caso recomendable de ver, que tiene gran verdad, Ya hay otras por ahí que tienen sus asegúnes que yo no recomiendo mucho, pero estas dos tienen parte de... Sin embargo, a veces la gente se queda con ideas erróneas, o ya dicen, ay, es que es un exorcista. Es como cuando te dicen, ve al psicólogo, pues si no estoy loco. No es porque estás loco. Ve con el padre que hace liberación, pues si no estoy endemoniado. No, es porque te va a prestar una atención para prevenir o para ayudarte a salir de cierta situación. Entonces, y luego o sea, el padre Gabriel Amor, que en paz descanse, hace 4 años que falleció, él era el exorcista oficial de Roma. Yo a él lo sigo mucho, leo sus libros, tengo videos de él, lo sigo en el YouTube. El padre Gabriel Amor, mis respetos. Ahora, fíjate, hay personas, mis hijos, que no necesitan un exorcismo. Se llevan años a veces, 2, 3 años para liberar a una persona. Hay demonios, cuando ya son realmente posesiones y situaciones difíciles, que son raras, para que tampoco, no todo el mundo esté endemoniado, mis hijos. Miren, el demonio siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero se va acercando más a ti. Si tú no te confiesas, si tú no te casas por la iglesia, si tú no comulgas, si tú no rezas el rosario, entonces le vas
permitiendo al enemigo que se te acerque más. Te vas acechando. Exacto. Y a veces ya lo traes prendido, ¿verdad? De tu cuerpo y empiezas con dolencias. O ya lo traes aquí muy pegado a tu cabeza y tienes insomnios, pesadillas, qué sé yo. Pero raras veces es muy extraordinario que se te meta adentro. Dios es tan bueno que nos protege, pero sí lo traes a veces ya muy pegado, muy arraigado. Entonces vas a estar pues en un peligro. Entonces lo que hace uno es hacer la oración, que lleves un proceso, que te acerques. Me ha tocado familias muy bonitas que con un hijo o con una persona de la familia que ha estado dañada y la familia lejos de Dios, se acercan, el sacerdote le atiende al muchacho, la familia va viendo el proceso y entonces invita a uno a toda la familia a evangelizarse, a integrarse, a conocer a Dios, los sacramentos. Y de eso malo salen cosas muy buenas. Aquella familia que estaba toda lejos de Dios, ahora toda la familia se acercó y el demonio pues está más enojado. Ahora, la lucha, mis hijos, es todos los días. Dice el Ave María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, el demonio te va a buscar todos los días hasta el final de tu vida y todavía cuando estés agonizando, ahí va a estar acechando. Entonces, por eso dice el Ave María, ahora y en la hora de nuestra muerte, ruega por nosotros. Entonces, no se confíe. Estamos en riesgo siempre, mis hijos. Pero entre más cerca estemos de Dios, de los sacramentos, está usted más protegido. Entonces, a lo mejor de repente me desvió de la pregunta, mijo. No, pero aquí estamos escuchando con mucha atención, padre. Pues, ¿cómo podemos hacer una distinción? ¿Qué sí es un exorcismo y qué no? A lo mejor de la idea. ¿Cómo podríamos así, a grosso modo, a lo mejor definir el exorcismo? Miren, mis hijos, en la práctica, a veces el enemigo se manifiesta muy fuerte en la persona, con una fuerza sobrehumana, con la persona habla idiomas extraños. A veces, una vez estaba haciendo oración por una persona que se estaba confesando, no era ni siquiera confesión, y traía mucho colgado amuletos. Y entonces yo le hablo a un servidor, le digo, préstame unas tijeras. Entonces le dije, voy a quitarte esto. Y se me quedó viendo. Entonces, cuando estoy cortándole todo, porque eran más de 10 colguijes que traía, amuletos y la Santa Muerte y cochinadas de todas. Entonces, cuando yo le estoy cortando, me tira una mordida, pero mordida, mis hijos. Entonces, Dios nos protege tanto que yo pronto tuve el reflejo de... El sacerdote también tiene que estar físicamente pues saludable, ¿verdad? Porque se enfrenta a agresiones del enemigo. Entonces, y por eso digo que es bueno tener un equipo, porque a veces también llegan mujercitas o niños, ahorita que hay tanto problema de abuso, ¿verdad? Entonces, a veces el enemigo puede llegar una persona, una mujercita, una muchachita, y si estás tú solo y haces la oración, te puede acusar después el enemigo, vaya acusa que el padre quiso hacerte o tocarte o dañarte. Entonces, si hay un equipo, y a veces yo le pido, si son menores de edad o mujercitas o algo, que esté el papá o la mamá, pueden estar, para que el padre se proteja de que no vayan a decir mentiras de que tú hiciste algo que no debías, ¿verdad? Entonces, pero mira, a veces hay gente que dice, pues yo no sentí nada, padre. Dios te liberó y ni cuenta te diste. Es que no siempre se manifiesta el diablo. Entonces dices tú, ¿cómo se distingue un exorcismo? No, o sea, a veces sí hay manifestaciones, a veces no se manifiesta nada. Dicen los exorcistas que los demonios más grandes son más astutos y más difíciles de que se manifiesten. Entonces a veces la persona no muestra ningún efecto, pero está un demonio grandísimo ahí que es tan astuto y tan fuerte.
En el ritual de exorcismo, por ejemplo, se usa mucho, mis hijos, el agua bendita. Se usa la cruz. Se usa, ¿qué otros signos? El agua bendita, la cruz. Por ahí hay otros elementos. Esta no puede faltar. La estola, no puede faltar. La estola morada. Ajá. La estola morada. Son de los signos ahorita que recuerdo más fuertes y a la oración. Es que la oración del exorcismo es imprecatoria. O sea, yo le ordeno al demonio que se vaya. Okay. La otra, la oración de liberación que puedo hacer es deprecatoria. Yo le pido, Dios, auxilia, sana, libera. O sea, yo no hablo ni le ordeno al demonio nada. Es Dios, hazlo tú. Esa es la diferencia entre oración de liberación y exorcismo. Okay. Cuando tú le ordenas al demonio que estás hablando con él, digámoslo así, esa es la oración imperativa. Le estoy ordenando con el poder de Dios de la iglesia y como exorcista que se vaya. Y la otra es, Dios libera a esta persona. O sea, no te diriges al endemoniado ni al demonio. Okay. Entonces, por eso es plegatoria. Sí, esa es deprecatoria. Ajá. La otra es imperativa o sí, imperativa, sí. Pues es algo, una orden. Una orden. Claro. Entonces te digo, hay distintas manifestaciones a mí ordinariamente, del 100% que he hecho, yo creo que el 90% son muy discretas. Es que Dios permite que la gente se libere sin escándalo. Okay. Porque Dios es muy cuidadoso y no le gusta que el demonio haga show, porque a veces el demonio hace mucho show y le encanta llamar la atención. A veces sí es muy fuerte y sí se manifiesta demasiado grave la cosa. Pues me han tocado casos que te podría contar 2, 3 fuertes, pero ahorita no sé si el tiempo nos alcance o si quieras preguntarme otra cosa. Pues si gusta compartir algunos de los o alguno centrarnos y ya vamos viendo, ¿no? Bueno, mira, justamente eso le iba a preguntar. Quiero enfocarme en uno que me pasó estando hace 15 años aquí en Camargo con el padre Baeza. Yo fui a atender una Semana Santa a San José y estuve dando unas pláticas de Cuaresma, una semana completa, de lunes a viernes. Y yo iba orando por liberación, por sanación, iba hablando del demonio, cómo afecta, porque en la Semana Santa la lucha es contra el mundo, el demonio y la carne. Entonces, en uno de los momentos, ya como a mitad de semana, el miércoles, le dije a la gente, me van a traer de sus casas porque Dios me pone a veces en el corazón ¿qué está pasando? Entonces le digo, me van a traer de sus casas fetiches, amuletos, imágenes que tengan, que les haya dado un brujo, un curandero, tráiganme monedas, todas las cochinadas que han juntado para la buena suerte, tráiganmelas. Entonces el jueves me llegaron 100 y las pusieron así enfrente del altar. Ahí me fueron depositando todos los amuletos y cochinadas y todo, el jueves. El viernes me llegó otro montón de billetes de $2 y eso los guardé para mí. No sé, pulseras con el ojo turco, desde cosas sencillas hasta cosas, la Santa Muerte, imágenes. Hace 15 años no había tantas, pero sí había. Entonces yo junto todo y lo echo a mi troca. Llené la caja de la troca de cochinadas de todo ese tipo. Entonces se les recomienda que todo eso se le eche agua bendita, se exorcice, se entierre en el campo y donde nadie lo pueda seguir. Y yo me acuerdo que eso fue el viernes que recogí todo ya. Ajá. El domingo me tocó ir a La Perla, atendíamos en aquel tiempo La Perla, y entonces yo me paro por ahí en un lugar, en el monte, no sé dónde, y tiro todo, lo entierro todo, le echo bendita todo, destruyo lo que puedo, pero era la caja llena, mijo, al tope. Entonces llevaba una pala, hice un hoyo,
y tiré todo y le eché agua bendita, hice una oración y que perdiera todo aquello, perdiera sus efectos, causas, consecuencias y todo el poder que tenían para el mal. Cuando ya me subo a la troca y vengo para acá, me pasó lo siguiente. Empecé a sentir al diablo a mi lado. Me dejó ciego. Yo no veía... Y eso empezó hasta que ya subí la velocidad. Cuando me arranco no pasé nada. Pero ya cuando... Fíjate, el demonio es muy astuto. Ya cuando iba a 90, 100 kilómetros por hora, me dejó ciego. Yo no veía a 1 metro de distancia. Entonces pronto lo que hago es voltear para ver la raya de la carretera y guiarme por ahí mientras hay un lugar donde yo me pueda salir. Y empecé a sentir un olor espantoso a azufre, digamos. Y luego empecé a sentir el ataque del demonio que no podía hablar. Entonces empecé a orar adentro en mi corazón. Empecé a reprender, empecé a orar. Se me fue quitando la ceguera. Empecé a esa presencia del demonio se empezó a alejar y ya pude empezar a hablar. Te estoy hablando que eso me pasó un espacio de 5 minutos, no sé, pero se me hizo una eternidad. Es que el enemigo estaba furioso por eso que hice. Liberé mucha gente y mucha gente ni cuenta se dio, y a veces uno es el que anda ahí batallando, pero sí me pudo haber provocado un accidente grave. Y gracias a Dios, pues que Dios me ayudó y salí de eso. Esa es una de las cosas que recuerdo, ¿verdad? Hay otras, me acuerdo, esta la platiqué en ese evento que tú me dices que viste. Vino una señorita con su familia de Juárez, había llevado un seguimiento de liberación y estábamos el equipo y yo orando por esa señorita. Y era un escándalo terrible. Entonces, los vecinos escucharon todo el griterío. Le hablaron a la policía, ahí en Chihuahua, pues porque se asustaron. Dijeron, pues, ¿qué le están haciendo a esta niña? Entonces, llegan los policías y tocan la puerta, casi la quieren derribar. En el templo. En una capillita chiquita. Y entonces, pues ya abrimos. Y entró la policía, pues, ¿qué están haciendo? ¿Qué le están haciendo a esta niña? Que ya les expliqué, miren, esta es su mamá, esta es la niña, aquí está este equipo, el obispo sabe de esto, tuvimos que explicarle a la policía todo cómo estaba. A lo bueno, digo, que ahí estaba la mamá. Si no, pues, ¿qué hubieran pensado? Están torturándola, están... Exacto. Es que sí, el enemigo te quiere trabar la obra y hasta esos casos alcanza, ¿verdad? De que quieran. De hecho, tuvimos que retirarnos de ahí porque la gente sí estaba con miedo. No saben lo que está pasando, no están evangelizados. Escuchaban de repente cosas y gritos y manifestaciones. Y luego deja tú, también se llenaba todo el lugarcito de carros. Hacía una misa de sanación ahí los martes. Me venía de Camargo hasta Chihuahua a esa iglesia. Entonces la gente se molestaba porque les tapaban la cochera, porque esto. Entonces tuvimos que suspenderla e irnos a otra parte un poquito más. Entonces son cosas que pasan, ¿verdad? Pero es algo hermoso. ¿Ves cómo esa gente se va en paz, cómo el demonio sufre, cómo Dios obra y cómo Dios te ayuda? Entonces a mí no me da miedo, claro que precaución, que tengo que tener cuidado. Pero hay otra creencia falsa que la gente tiene, que piensan que se va a brincar el diablo de un cuerpo a otro. No, eso no es tan fácil, mis hijos. El demonio Dios le puso límites al mal y el demonio está limitado. Entonces no puede tan fácilmente brincarse de un lugar a otro. Entonces yo tengo que evangelizar mucho de falsas creencias que se van... La gente... Primero desaprender, ¿no? Ándale. Entonces, por eso es hermoso este ministerio. Yo estoy fascinado y a mí me gusta hacerlo. Y pues claro, me encomiendo a sus oraciones y que les pueda uno servir mejor. Hay padres muy santos que ahí es donde también obra mucho Dios. Otros batallamos más y pues obra Dios, pero... sí se requiere, mis hijos, pues ese espíritu limpio para servir mejor a Dios, igual que todo. Como el Padre Pío celebraba la misa
y todo el mundo estaba embebido en él. Algunos celebramos y como que no atraes igual. ¿Por qué? Porque no tienes... Él traía un grado de santidad, pues que... ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender que no es uno un santo, ni es uno Dios. Todo es obra de Dios y uno trata de servir nomás y ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Pero claro que sí hay sacerdotes que tienen más fuerza por su santidad, por su limpieza, por su pureza, por su preparación. Otros, yo me considero, pues podemos un poquito menos que ellos, pero ahí vamos queriendo. Pero Dios obra igual por su misericordia. A veces yo me admiro, Señor, pues si soy tan pecador, ¿cómo me usas? Y Él, te basta mi gracia, ándale, síguele. Entonces, pues por ahí va, mis hijos, es algo que Dios me ha llenado de mucha bendición, entusiasmo, amor por este ministerio. Tiene que tener uno amor por este ministerio y amor por esa gente dañada. Porque a veces pronto la mandamos al psiquiatra, la mandamos al psicólogo, pronto le dan calmantes y no, qué bonito que uno la escuche y hacerle ver o qué es eso o qué no es eso. Igual yo como no soy psicólogo ni psiquiatra, yo los mando si veo que es necesario. Te decía que en el equipo que tuve en Chihuahua había un médico. Él era uno internista, médico internista. Sí. Entonces a él le decíamos, a ver doctor, usted que vio, ya después de que terminaron las oraciones, y ya él decía, mire padre, vamos a canalizarla a este estudio, a un encefalograma, Entonces es muy padre tener un doctor en el equipo. Se lleva un registro, ¿no? Una bitácora de seguimiento de casos. Sí. Tenemos que tener un registro, claro, con toda la discreción del mundo, ¿verdad? No tienen acceso a él. Nadie fuera el sacerdote y párale de contar, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener un registro, un historial, digamos. Perfecto. Entre otros sacerdotes que yo sigo mucho, es el padre Fortea, se apellida, es español él. Es un teólogo muy serio y que ha tenido este ministerio de liberación y de exorcista. Entonces hay que saber con quién nos asesoramos, porque a veces algún sacerdote tiene algunas ideas medio X. Entonces siempre tener de uno y la gente de guía y de escucha. Por ejemplo, el padre Gabriel Amor lo recomiendo ampliamente, ¿verdad? Y todavía hay muchos escritos, libros y videos de él. El padre José Antonio Fortea, creo que se llama. Se apellida Fortea y creo que José Antonio Fortea. Síganlo también. Tiene él mucha experiencia, tanto como la casuística, que es los casos que él, como la teología. Él tiene un libro que se llama Suma Demoníaca, donde hace todo un estudio del demonio, ¿verdad? Y luego hay otro padre, es un poquito aquí más cercano a nosotros, es argentino, de hecho era muy amigo del Papa Francisco, que a propósito en esta entrevista me gustaría pues recordar al Papa Francisco. Ahorita ya acaba de ser sepultado, un gran papa, mis hijos, y amen al sacerdote, pero sobre todo al papa, al que venga, a los que han pasado, orar mucho por ellos. La iglesia es una cosa hermosa y sin el Papa, la verdad, la iglesia se puede perder. Entonces, ahorita quiero recordar al Papa y agradecerle a Dios Padre por darnos ese Papa tan hermoso que duró 12 años con nosotros como Papa. Eso porque me acuerdo de un amigo de él, lo conocí en persona en un congreso de exorcistas en México y después vine a Chihuahua antes de la pandemia, en febrero, porque la pandemia empezaron a cerrarnos en marzo, me acuerdo, por ahí. Si no tienes pasión por lo que haces, yo pienso que también pierdes fuerza. Claro. Entonces se requiere que ames esto que Dios te llama a hacer. Entonces, yo tuve el gusto en este ministerio y en muchas partes que he ido a predicar, de conocer grandes sacerdotes y laicos que, pues, la verdad me han enseñado bastante. Y el padre Gustavo Jamut, te decía, es uno de los padres que no es exorcista en sí, pero tiene mucha oración de liberación. Todos los libros de él y todos los videos en el YouTube que encuentren del padre Gustavo Jamut, argentino, muy amigo del Papa Francisco, en paz descanse, como decía ahorita que lo recordaba. Es ampliamente recomendable el padre Gustavo Jamut,
Repito, tengo todos sus libros, muy sencillos, muy oraciones de todo tipo de liberación que me han enseñado bastante y que yo uso mucho esos libros para seguir la oración para la gente. Entonces, un gran personaje, muy humilde, muy sencillo. Lo conocí, te digo, en un congreso de exorcistas en México y luego vino a un evento a Chihuahua. Lo trajo el padre Padilla, la comunidad que él tenía en Santa Rosalía de Chihuahua. Y ahí me tocó también estar físicamente con él. Y la verdad, mis respetos, un hombre sencillo, humilde, así como el Papa, así bien. Por eso eran tan amigos, yo creo. Entonces es gente muy segura, para que no anden mis hijos investigando. Hay quienes hablan mucho de cosas del diablo y son muy desviadas, no es doctrina de la iglesia. Y no todos los padres, a veces mis hijos, podemos ser tan acertados. Entonces, de lo que aquí les sirva a ustedes, tomen lo que les sirva, ¿verdad? Pero sí, les repito, yo tengo estas 3 fuentes muy seguras. El padre Gustavo Jamut, argentino, el padre Fortea, español, y el padre Gabriel Amort, italiano. Entonces, claro, no me cierro nomás a esos 3, pero son los que yo más sigo y me apoyo en ellos y que son muy centrados y autorizados. Muy bien. Padre, antes de pasar con lo que también a mí me interesa abordar con el tema del Papa Francisco, no sé si recuerde, si tenga alguna otra experiencia por ahí que nos pudiera platicar para agregarla a las anécdotas de exorcismos o situaciones donde haya sentido muy cerca la presencia, ahora sí, pues como nos platicó ahorita, del demonio. Sí, mira, pues ahorita se me vienen así pocos casos los que ya te conté, pero sabes que yo cuando voy a prestar un servicio casi siempre soy atacado la noche anterior. Okay. Hay noches, mis hijos, que el enemigo no me deja dormir, con pesadillas, insomnio, con ataques que tú no sirves, que tú eres un pecador, y yo lo que hago es orar, y ya sé que al siguiente día que tengo el evento va a haber muchas bendiciones, y por eso el otro. Y curiosamente, aquí quiero más bien resaltar claro, la fuerza de Dios. ¿Cómo te molesta tanto el enemigo? Y le ofrezco eso a Dios, perdón. Y al día siguiente, Dios me da una fuerza increíble y voy como si hubiera dormido toda la noche. Y entonces Dios voltea al otro todo, le echa a perder sus mañas. Sin embargo, te digo, sí hay varias noches que el enemigo es cuando me molesta de muchas formas y cómo Dios te bendice. Y yo recuerdo esa frase que dije ahorita que dice San Pablo, porque San Pablo tenía una lucha muy grande. Él le pidió al Señor que me quite este aguijón que me abofetea y que me molesta. Y el Señor me ha dicho, no le quitó esa lucha, le dijo, te basta mi gracia. Y San Pablo pues hizo maravillas, ¿verdad? Y andaba viajando por todo el mundo, nada que ver yo. pero qué bonito que Dios te da la fuerza. Te basta mi gracia, te basta mi gracia. Entonces yo he visto cómo cuando el enemigo, de hecho me ha atacado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay un presidente municipal de X pueblo que estuve, me sacó una difamación en el periódico. De hecho, aquí traigo grabada la respuesta que el del obispo dieron contradiciendo ese artículo en un periódico muy reconocido en Chihuahua, El Heraldo. Y entonces el obispo hizo una contraparte después de que sacaron esa mentira en el periódico. Y ahí me defendió Dios. Entonces ese presidente estaba muy celoso de mí porque el pueblo yo lo llenaba y lo traía a toda la gente y no jalaba a nadie, por decir algo. Entonces era mucho el ataque que este hombre hacía y hizo ciertas situaciones. De hecho, ya acá en privado me acuerdo que el obispo nos mandó llamar al presidente municipal y a mí para ver qué estaba pasando. Y llegó un representante del gobierno del estado
y llegó un representante del obispo, en ese tiempo, ya en paz descanse, el padre Beto Luján. Entonces nos carearon, digamos. Pues yo ahí le hice ver, mira, tú has hecho esto y esto y esto, y esto está así, tú hiciste esto. Y estaba como un corderito ahí. Ay, carajo, ahora sí estás callado, pero fíjate, con esto cierro lo que pasó con él, porque el enemigo no solo se manifiesta así con cuernos, no. Para un 16 de septiembre, el día del grito es el 16, el 15 de septiembre. Sí, el 15 de la noche. El 15 de la noche. Total. Aquí alguna gente que lo está escuchando va a identificar todo, ¿verdad? Y lo saben, porque eso no fue un secreto, fue algo público, ¿verdad? Yo estaba el sábado, después de todo mi servicio, como a eso de las 8:30, 9, estaba ya acostado yo. Al día siguiente, pues era domingo, tenía mucho trabajo. Entonces llegan el día 15 en la noche, un hombre armado con un arma larga, con un uniforme militar. Y yo salgo en la bata y pues yo pensé un enfermo, alguna urgencia. Y me dice, padre, ¿qué pasó, mijo? ¿Usted es el padre? Sí, yo soy. Yo no lo conocía. Pues quiero que me dé las llaves del templo porque queremos sonar las campanas para dar el grito. Eran ya las 9 de la noche, mijo. Ni en tiempo, ni en forma, ni nada. Entonces le dije, ¿sabes qué? No se los voy a prestar. Ahí está la oficina de la presidencia y están mis oficinas de la parroquia. ¿Por qué, si no quiere ir este hombre a hablar conmigo, por qué no mandó una circular, una carta? Padre, mire, para el grito solicitamos las campanas. Es un templo histórico, antiguo. Golpean las campanas y suenan cohetes y se simbra todo el templo. Y para restaurarlo, total. Llegó con esas infuncias y así con esa desfachatez de que pues queremos la llave. Le dije, no, ¿sabes qué? Dile al presidente que no se la presto. Ni es el tiempo, ni es la hora, ni son las formas. Es más, o que venga él. Sí, tan hombrecito es. Yo no me le rajé porque pues iba con el arma, iba amenazante, iba a intimidarte esa persona. Intimidante. Entonces se va y a los 20 minutos llega otro. Pero sí con uniforme, ya no de militar, sino como los custodios y con el arma larga y ya con otras palabras. Que vengo para que me dé las llaves y que si no sé qué. Mira, no te voy a dar nada. Dile al presidente que no son formas ni es el momento. Y no lo hizo en su debido tiempo y con el respeto que se merece. Y pensaba que me iba a intimidar, pues no. Total de se fue. ¿Sabes qué hicieron? Rompieron el candado del campanario. Es un sacrilegio. Ese es el demonio, porque para que vean que el demonio, mis hijos, no se manifiesta solamente así que se retuerce, que grita, que no, hay muchas formas. A mí me molestó, te digo, en los sueños, me molestó esa vez con me quiso intimidar. Rompieron el candado. La gente estaba cuidando el templo, la gente que está conmigo, aventaron a mi sacristán, al viejito, echaron a un lado a la gente con mucha prepotencia. Hicieron su relajo, sonaron las campanas, tronaron los cohetes y se fueron. Yo al siguiente domingo, o sea, al siguiente día, yo hice un exorcismo, una oración se le llama de desagravio, porque es un lugar sagrado. Todo lo que es adentro y en el atrio del templo es sagrado. Eso fue ¿cómo se le llama? Un sacrilegio es lo que hicieron, ¿verdad? Romper un candado del templo, de la casa de Dios, entrar, hacer un desmán, adentro, afuera, eso ya es un sacrilegio, es una ofensa grave a Dios. Entonces, en la misa principal del pueblo, yo hice una oración de desagravio, eché agua bendita en todo el campanario, afuera. Yo después me enteré que esta gente son masones de primera, o sea, que no les importa a Dios, que no les importa la iglesia ni la gente. Y claro, yo ya sabía, pero lo comprobé después, que son gente de masonería y que... Total, para que veas hasta en el periódico y en total que sí se enfrenta uno a muchas luchas y Dios te da la fuerza y a lo bueno que te respalda la iglesia. El obispo estaba enterado de todo y me respaldó. Muchos padres han sufrido otras cosas. Entonces, pues son de las que te puedo comentar así, para que no nos enfoquemos solo al caso del exorcismo, sino a estas otras luchas que tiene uno, ¿verdad? Donde pisas callos, donde pues el enemigo no está contento con su servicio
Y aquí, mi hijo, bajita la mano, yo quiero, Edgar, aprovechar para decir que estoy muy contento contigo porque te he visto crecer estos 6 años que he durado casi aquí. Tu fe, mi hijo, y ver este estudio, tu crecimiento. Gracias, padre. Pero yo sé que también el enemigo, mi hijo, está enojado contigo por todo este tipo de servicios que prestas a la comunidad. Y no dudo que por esta entrevista y cuenta con mis oraciones y pues yo quiero contar con las tuyas, que yo sé Gracias, que sí. padre. Y por toda la gente que nos está siguiendo, escuchando, es con toda sencillez, mis hijos. Es una plática simplemente de un servidor de Dios que ojalá, y así lo creo yo, sea de mucho fruto, de mucha bendición para todos ustedes. Gracias, padre. Pues ya para ir cerrando, también me gustaría pues platicar de lo que pues acaba de acontecer, el fallecimiento del Santo Padre, el Papa Francisco. Sí, mira, es un momento muy bonito, pero triste, claro, ¿verdad? Muy bonito porque se va un gran hombre, dejó un gran legado, enseñanzas de humildad, de pobreza, de acercamiento a la gente, de sencillez, su sonrisa, sus escritos que dejó preciosos. Hay uno que me encanta, La alegría del evangelio se llama. Es precioso, les recomiendo mucho esa cartita. Y a mí me gustan porque yo no leo muchos libros gruesos, leo nomás. Es como yo es como la comida. Si me sirves un plato muy lleno, ya me llené, ya nomás de verlo. Si me sirves poquito y me gustó, yo ya agarro otro. Entonces, así soy con los libros. Veo un libro grueso y ya me llené. Y lo veo, me aviento ese. Claro. Bueno, entonces, hablando del Papa, me dijo, pues yo no tuve la fortuna de ir a Juárez, que fue lo más cerca que vino, pero sin embargo yo lo seguí en sus homilías, los domingos siempre lo escuchaba, en el saludo del Ángelus. Pues una pérdida para la humanidad muy grande. He estado siguiendo estos funerales y gracias a Dios que, fíjate, ahorita me estaba comentando las noticias que está teniendo más seguimiento que incluso cuando murió Juan Pablo II, que ese hombre era un carisma grandísimo. Pues ya ahorita la visita que ha tenido el Papa Francisco ya la superó. Pero esto nos habla de la fe de la gente, del reconocimiento de la gente. Como dices tú, padre, ¿por qué lo siguen tanto? Pues es nomás el reconocimiento de la gente y el cariño que la gente le tiene a uno y que uno logra darles un poquito. Y el Papa pues les dio mucho. Un hombre que se acercó mucho a los migrantes. Por eso fue al Paso, a Juárez, pues, y ahí fue una misa internacional, la de Juárez. Con los presos, celebró en la cárcel, le gustaba mucho ir a las cárceles. Pues ya ves que el domingo que ya para vísperas de morir se fue a la cárcel. No pudo lavar los pies a los presos, pero los visitó, una palabrita. Entonces su legado tiene mucho, mucho para la iglesia. Dejó nuestra iglesia más viva, ¿verdad? A pesar de que siempre el Papa va a tener gente a favor y gente en contra, adentro y afuera de la iglesia. Y a ti te pasa, a mí me pasa, no somos monedita de oro. Sin embargo, él ya no se fijaba en eso. Si te quieren, qué bueno, y si no te quieren, también. O sea, yo estoy sirviéndole a Dios, es lo que yo vi en él. Un hombre firme, claro, recto, polémico, porque era muy abierto, ciertamente, y se podían prestar a malas interpretaciones algunas cosas. Algunos le sacaban de contexto sus afirmaciones, las agrandaban o las achicaban, pero a eso se arriesga una figura pública, ¿verdad? A que te malentiendan o a transgiversar, y tú lo ves en los medios, o sea, estamos expuestos. Yo aquí, a propósito, agita la mano y por el Papa, lo digo, como a mí con ustedes, con todos los compañeros tuyos de los medios, yo trato de darles siempre una declaración, un punto de vista, un algo, a veces demasiado sencillo, que se puede malinterpretar, pero vi eso en el Papa, que él no se detenía y atendía todas las preguntas, todos los medios. No me comparo, perdón, no crean que nomás me acuerdo de cómo, pero sí es una persona. Como una enseñanza de él. Sí, de él para uno. Claro. Entonces, mis respetos, yo estoy muy contento con el trabajo que hizo el Papa, lo que nos dejó, y que también, mira,
ya Dios un día nos concede descansar y a él le tocaba ya esta iglesia que es una cruz tan pesada y es una bendición tan hermosa. Entonces, quieran al Papa, lo repito, a los que ya se fueron y al que venga, orar mucho por ellos. Hemos tenido buenos papas, gracias a Dios. Nosotros estudiamos historia de la iglesia y sabemos iglesia moderna, antigua, contemporánea, y hemos visto también papas que han sido menos dóciles a Dios, más rebeldes, y que dices tú, bueno, pues hay de todo en la viña del Señor. Papas muy santos y papas muy tremendos. Entonces no crean que uno está ciego, mis hijos, ¿verdad? Pero ahora, papas perfectos, ninguno. Todos, ¿verdad? Siempre criticados, siempre, pero ahí están figuras públicas que no tienen miedo y que se exponen y que nos enseñen, mis hijos. Una de sus frases también, no solo de él, sino de todos muchos papeles, él decía, cuando en la encíclica que te digo de la Alegría del Evangelio, hay una frase que la tengo subrayada, dice: cuando empiezas una lucha, una guerra con miedo, ya perdiste la mitad de la batalla. Entonces, eso yo lo tengo aquí bien, no hay que tener miedo. Hay que luchar, porque si tienes miedo, ya perdiste la mitad de tu batalla. Y él, algo que demostró desde el principio y hasta ahora el domingo que anduvo en la plaza, que no tenía miedo. O sea, arriesgando su vida, arriesgándose a que lo criticaran, y todo lo hacía de buena fe. Claro, si yo hago algo indebido y todo, pues ahí sí me entra el miedo porque la regué o porque lo hice a propósito. Pero sí, mis hijos, yo le digo siempre a todos los que van a que les preste el servicio de sanación, de liberación sobre todo, no tengas miedo. ¿Qué hace? Pues el padre Gustavo Jamón nos dice el enemigo tiene 3 tácticas. Una, te mete miedo. Es la primera. Ya cuando ¿qué provocan los... le meten miedo a la persona que está hablando y no hables y no digas. Y si hablas, voy a tu mamá. O sea, el miedo, la amenaza, y dejan callada aquella... Entonces, primer táctica del diablo, te mete miedo. Segunda, dice el padre Gustavo Jamud, te deja mudo, o sea, no quiere que hables. Por eso los que son hasta ya después de 1000 años logran hablar. Entonces, no, mis hijos, hablen siempre. ¿O qué pasa en la confesión? Primero te mete el demonio miedo, no vayas, el padrecito es mi regañón, o ¿para qué vas? Miedo. Segundo, cállate, no digas todos tus pecados. No, hable. Cuando vaya con el sacerdote, con el médico, con el psicólogo, hable, si no, no lo van a poder ayudar. Entonces el diablo quiere que te mete miedo, que te calles, que no hables. Y tercera cosa, táctica del diablo es que sabe nuestras debilidades, sabe nuestras caídas, sabe por dónde llegarnos, sabe las heridas, para seguirte lastimando. Dios sabe mis heridas, pero para curarlas. El diablo las sabe para lastimarte y que sigas cayendo y doliéndote de tus heridas. Entonces, a propósito de esto del Papa que me decías, él tenía esta frase muy hermosa: cuando empiezas una batalla con miedo, ya perdiste la mitad de la batalla. ¿A qué los invito ahorita, mis hijos? ¿Y qué me dice Dios? Ánimo, no tengas miedo, estamos en batalla, estamos en lucha, y si caemos y nos lastima el enemigo, la iglesia es el hospital, también dice el Papa Francisco, donde vamos a que nos cure Dios. Entonces tenemos un hospital, mis hijos. Asista y no cuesta nada, y reciba la medicina que son los 7 sacramentos. Pues se nos va de aquí de la parroquia San Isidro. Ya, repito, cuando esté este episodio, ya probablemente ya haya celebrado su última misa de sanación, que me comentaba que va a pedirle la autorización al nuevo párroco. Ya está dado. Ok, perfecto. Ya hablé con él. Entonces, el miércoles próximo, miércoles que viene siendo 30. Sí, así es. El último del mes, vamos a celebrar aquí en Camargo, en San Isidro, la última misa, ya como presente aquí yo, porque después podré venir a lo mejor si el padre me llama o alguno de los padres, y estaré prestando alguna celebración con ustedes, algún servicio. De hecho, voy a venir en octubre a un congreso que dejamos preparado en el Poliforo. Sí. Vamos a estar ahí. Viene un padre ya también confirmado de McAllen, Texas, el padre Ignacio.
Él es originario de Puebla y un servidor. Y por ahí los organizadores están previendo algún otro invitado y de los coros y de eso. Entonces, aquí vamos a andar, hombre, vamos a estar cerquita y ustedes también pueden ir a Meoqui, que estamos a 1 hora. Y cuando se ofrezca algo, Edgar, ya sea que yo pase o tú vayas, estamos a tus órdenes. ¿Cómo es, padre, el llamado? Cuando siente uno el llamado para ser sacerdote, porque me imagino, si es joven, pues está en la escuela o pues está con los padres, con sus papás. ¿Qué se siente o qué es lo que lo hace dar el paso para al sacerdocio? Sí, Edgar, te entiendo perfectamente. Y saben que quiero comenzar con esta afirmación. Yo puedo estar confundido de muchas cosas en ocasiones, o con dudas, pero nunca he dudado, mis hijos, de que Dios me llamó a ser sacerdote. Eso lo tengo, pero ¿por qué? Porque fueron varios signos y nomás te voy a decir uno. En una ocasión yo estaba ya estudiando en el TEC de Chihuahua. Estaba estudiando ingeniería electrónica. Llegué hasta 6º semestre. Y estaba la escuela, el tecnológico y mi casa, pero entre la casa donde yo vivía y la escuela, el tecnológico, estaba el templo del Espíritu Santo. Y yo iba a ese templo y entré al grupo de jóvenes, tuve experiencias preciosas, pero quiero irme a una que fue fundamental. Ahí me pasaron varias, pero quiero decirte ahorita una. Primero, cuando yo empecé a ir a ese templo, conocí al padre Alfredo Alvarado y nos hicimos muy amigos. Y ese sacerdote de repente se enfermaba poquito y yo me quedaba en las noches a cuidarlo. Estaba yo en la escuela, estaba en la iglesia y estaba en mi casa. Pero fue tanto la confianza de él conmigo que me prestaba las llaves del templo para yo abrirlo y cerrarlo. Y yo trataba de tener el templo limpio y todo. Lo tomé como un servicio, como una... Pero una vez me pasó, mis hijos, que estando yo en el templo, limpiando, acomodando las sillas, porque eran puras sillas, no eran bancas. Era un templo que ya no está, ya lo destruyeron, hicieron uno nuevo. Porque era como una bodega, el templo ese. Total de que me puse a acomodar el altar donde da cuenta la mesa, donde el sacerdote celebra la misa. Y estaba acomodando el mantel y las velas y algo me dijo que levantara la vista. Entonces, estando yo limpiando nomás, no estaba ni haciendo... Claro, era una actitud de oración, mi trabajo, ¿verdad? Pero volteo y Dios me dio una visión. Una cosa hermosa. Me vi celebrando yo la misa. Me vi como sacerdote y vi el templo lleno de gente, consagrando yo el pan y el vino. Dije, oh, no, ¿qué es esto? Y luego me pasé a acomodar el ambón, tenía una tela colgada y las velas a los lados, y me pasé al ambón. Quise yo, dije, no, pues estoy imaginando cosas, pero fue una visión, ahora lo entiendo. Y cuando estaba en el ambón, que es donde predican la palabra de Dios, que me pasa otra cosa. Algo me pide que levante la vista. Y me vi predicándole y el templo lleno de gente. Yo lo vi. Me dio esa visión Dios, que yo iba a predicar la palabra de Dios desde ese lugar. Se me quedó tan grabado y fue uno de los momentos en que empecé a sentir el llamado fuerte de Dios a ser sacerdote. Me vi celebrando misa, me vi con el templo lleno, me vi predicando la palabra de Dios y con el templo lleno. Las otras cosas que me pasaron son igual o más hermosas, pero te dejo con esa. Claro, padre, pues bueno, realmente pues muy conmovedor lo que nos comparte. Y pues bueno, ya prácticamente para cerrar, deje nada más chico el tiempo. Ok, sí. Pues prácticamente para cerrar, padre, únicamente agradecerle que, bueno, pues que nos haya compartido todo esto, tener este espacio que parece íntimo porque estamos aquí solos, pero realmente es para toda la gente que nos sigue, que nos ve y nos escucha. Le agradezco mucho pues esta disposición, padre, de compartir todo esto. Te agradezco, Edgar, y saludo a todas las personas que
de todo corazón les mando un abrazo, mis bendiciones, donde quiera que estén. Y pues ahí Edgar a lo mejor les podrá pasar el teléfono de la próxima parroquia, ahorita no lo sé. Si alguna persona quisiera darse una vuelta, les haremos un espacio o una llamadita. Fíjate que es otro ministerio que se me ha dado mucho, que la gente me habla por teléfono para que ore por sanación y liberación, y lo he hecho. Porque Dios no tiene límites, mis hijos. He visto cómo Dios ha hecho milagros a través de que les hago oración por teléfono, porque están en otro país. Una vez me hablaron de Alemania y de otras partes, pero a lo que voy se me vino ahorita a la mente que ahorita podemos, mis hijos, tener muchas maneras de comunicarnos, y si alguna vez hay oportunidad y se ofrece una oración que les pueda hacer por teléfono, con todo gusto. No más que sí somos muy saturados, no se van a desesperar, y yo nomás les digo que es otra manera en que podemos estar sirviendo a la gente, y han sido cosas hermosas. Con eso termino. Gracias a todos. Gracias, padre. Que tenga pues un excelente día por lo pronto, y pues vamos a seguir en el camino. Gracias, padre. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este momento. Como siempre les pido, hay que compartir, hay que interactuar a través de las redes sociales, que son estas herramientas que tenemos de comunicación, como siempre sacarles el mayor provecho. Los espero en el próximo episodio de este podcast Intensamente. Gracias. Listo, padre.